elsewhere. The first one is not particularly problematic from a normative perspective, although it's very problematic pragmatically and politically. It's the Aboriginal communities. Nobody challenges their right to self-government. Now, how far you take this to self-determination is an issue, but self-government, how you actually provide the tools of self-government to Aboriginal peoples is complicated. But there's not a lot of resistance to this, to the recognition of the legitimacy of the claim to have self-government. And of course, they're linked to a territory, so although they're spread around the country, there is a connection to the territory, and the best governance structure is some kind of odd form of federalism, which links them together as separate communities. It hasn't been integrated, that exists in Canada, but it hasn't been integrated in the federal system itself. It's sort of parallel. Now, the other two groups are, again, from the Canadian experience, and it exists elsewhere, but perhaps not in the same configuration, is what he distinguishes when he distinguishes between old and new minorities, or national minorities and multicultural groups. He comes from English Canada, which is a land of immigration, and basically he started, my analysis is he started from an empirical constat, I don't know what the word is, observation, and then drew some normative principles out of it. Basically, he said, new minorities, immigrants, they don't want their distinct institutions, they want in existing institutions. They want non-discrimination, they want equality, they don't want to have their own political institutions. By contrast, old minorities, and in that case he talks about French Canadians, want their institutions, partly because they had self-government to a certain extent before, and because they want to maintain their distinctiveness. Now here, I think in the long term, there are two issues. One is, I am not convinced, and I'm not the only one, that new minorities don't want distinct institutions. I think increasingly they do, and we see, it depends, but they want certainly increasingly Muslim communities are asking for distinct court system, a recognition of their legal system, and so on. So there is a certain tension there. Now the question is whether normatively you can reject that or not. But basically, Kymlicka didn't have to answer that question because he assumed they wouldn't want that. The question is, after 30 years of multiculturalism in Canada, they want partly that. So it's a bit complicated. Or they're challenging the old minorities' claims for distinct institutions. And this is where, again, there's a fluidity in Kymlicka, and it's been taken elsewhere, and I tried to distinguish that in the presentation. Basically, he talks about accommodation in Canada of the French minority. But then when he explains what the solution is, he always talks about territorial solutions. And the territorial solution has been very positive for Quebec, but it has been very negative for the rest of the French Canadians, because they end up not only a minority in Canada, but a minority in every one of the provinces where they are. So the federal system has been actually very negative for them. The solution there so far has been language rights and some protection of language rights, but not tools of power. They don't have it. Now you can imagine it, and if you're interested, at some point I was asked by the French Canadian communities outside of Canada, outside of Quebec, to think about a federal model for them. So I invented institutions of federalism which would link them across territories and provinces and create a parliament which would be deterritorialized and so on. It's an interesting exercise to show that it doesn't exist and to show perhaps what the positive aspects would be and the limitations. But basically, if they're spread around the country, it's very difficult. I think what you can do is, the best things you can do is ensure proper minority rights, resources, participation in central institutions, possibly through quotas and so on, so that it's not only rights, but a little bit of power
involvement in norm making, but it's otherwise extremely difficult. You can have personal autonomy on certain aspects, but when what you want is economic power, that's very difficult to do on a personal or linguistic basis. So. Voy a hacer, porque me ha interesado especialmente la reflexión de Pérez Tapias, voy a intentar hacer un poquito también de abogado del diablo, ¿no? De abogado del diablo en algunas cosas, partiendo también de algunos acuerdos. O sea, estoy de acuerdo en la premisa de que necesitaríamos un nuevo pacto fundacional, un pacto constituyente. En ese sentido estoy de acuerdo, recordando siempre que ese pacto lo hacen los ciudadanos. No es un pacto de territorios, al final es un pacto de ciudadanos. Y por lo tanto hay que apelar a los ciudadanos. Creo que ese pacto se hizo. En el año 78 y que en ese pacto se reconocieron los ciudadanos y se reconocieron casi todos o todos los territorios, incluso. Y que hubo un momento no tan lejano, estoy hablando del año 2000 a 2005, en donde había un cierto consenso en el éxito de ese modelo, incluso para el reconocimiento de la realidad plurinacional española. Es verdad que se puede ver, yo creo que ahí es paradigmático el artículo de los profesores Viver y Aja del año 2003, en el que hacen un balance del Estado autonómico, pero ese balance, que es un balance ya crítico, se centra en el discurso de la baja calidad de la autonomía, no haciendo cuestión de ese pacto fundacional. Y me parece, yo creo que una de las grandes preguntas que deberíamos contestar es por qué desde el año 2005 o 2006 a hoy hemos pegado un salto en el vacío tan acusado y tan, en mi opinión, dañino. Yo creo que ese es uno de los temas. Y luego decía un poquito de abogado del diablo. Ha rechazado explícitamente la expresión nación de naciones para optar por la idea de un Estado plurinacional, porque esa idea de nación de naciones implicaría implícitamente una nación densa políticamente que abarca a naciones culturales, sociológicas, etcétera. Y entonces sería más propicio el concepto de Estado plurinacional. Claro, inmediatamente, y estoy apelando también un poquito al pragmatismo, a la necesidad al final de encontrar un punto de acuerdo que sea trasladable a esos ciudadanos que al final firman el pacto. Entonces, si descendemos a esa idea de Estado plurinacional, a mí hay preguntas que se me vienen enseguida a la cabeza. ¿Qué naciones? ¿Quién determina qué naciones son las que van a ser sujetos de ese pacto en España? Una pregunta concreta. ¿España es una de esas naciones? ¿Y con qué identificamos España? Me parece que esto. Inmediatamente la otra consecuencia que me parece fundamental en el desarrollo de esa idea. Yo creo, cuestión distinta es que en un último momento, en una circunstancia histórica, etcétera, etcétera, se presente una situación como la que se presentó en Canadá y se articule una solución para hacer frente a un problema abierto, concreto, determinado de secesión. Pero el derecho a decidir como tal me parece que no está reconocido en ningún ordenamiento jurídico por una propia incompatibilidad con la propia supervivencia del Estado. Eso me parece que Alberto hoy en la ponencia ha quedado también claro en términos históricos. Entonces, ese reconocimiento de esa nación de naciones lo veo incompatible, de un Estado plurinacional,
si encima lo acompañamos de que cada una de esas naciones tendría un derecho a decidir en cualquier momento, porque eso es, al final, siendo pragmático, eso es incompatible con la propia supervivencia del Estado. Pero más allá de eso, creo que también hay que ser ese punto realista en cómo podemos llegar a ese acuerdo, cómo podemos llegar a ese pacto. Y ese pacto tiene que ser un pacto que satisfaga a lo que, utilizando tu lenguaje, y perdona un poco esto, a la reivindicación nacionalista, pero también al nacionalismo españolista, porque al final, si es un acuerdo, es un acuerdo, y tiene que satisfacer las dos visiones. Los dos se tendrían que sentir reconocidos. Y de alguna manera, en ese discurso, me parece que es más fácil, que se siente mucho, que es posible atraer, a lo mejor podría ser posible atraer a una parte de la reivindicación nacionalista, por lo menos, pero veo muy difícil que no ya a un nacionalista españolista rancio, no, a gran parte de personas que simplemente se consideran hoy españoles sin preguntarse muchas más cosas. Entonces, me parece que es un terreno muy interesante para trabajar, pero que necesitaríamos modular allí muchas cosas. David. Hay un par de cosas que han salido y que son un poco diferentes, que era el debate apasionante sobre la posición de Kim Lika, que me pareció particularmente interesante, desde la perspectiva de cómo integrar, ¿no? Cómo incorporar gente que no tiene un espacio territorial en el que identificarse. Me parece muy interesante. Lo que pasa es que creo que excede un poco el marco de este seminario. Apuntaría por estirar la idea. El problema que puede plantear, o que comentábamos un poco en los pasillos antes, sobre cómo acomodar en el caso eventual, ¿no?, de una decisión de secesión a las personas que no están en esa línea, o a los territorios que pudieran no estar en esa línea, porque siempre nos planteamos que Cataluña decide, en este caso, decide lo que quiera decidir, pero que Cataluña es única y no hay otras percepciones en otros territorios o en otras tal. Y me interesaba por eso, por intentar buscar el equilibrio adecuado entre, no diría un federalismo personal, pero soluciones también para minorías que puedan quedar fuera en estos procesos de decisión, ¿no? Y que son el núcleo, yo creo, el núcleo duro del reto que plantea todo esto. Pero en realidad mi intervención es así un poco no muy bien elaborada, porque ha salido esta cuestión más bien al hilo de la inmigración. Era una pregunta dirigida al profesor Antonio Pérez Tapias sobre... Él ha dicho que hay que romper con algunas de las... Y un poco viene también al hilo de lo que decía el señor Tudela. Él decía que hay que romper algunos de los dogmas. Uno de ellos, la idea de soberanía, que por muchas razones está en discusión, ¿no? Es muy discutible que exista o que haya... o que subsista de la forma en que se entendía hace 2 siglos, pero otro de los dogmas que quizá hemos asumido tradicionalmente, y un poco ahora parecía que José lo volvía a poner sobre la mesa, era que, relacionado con el derecho a decidir, era que la soberanía reside en todo el pueblo español. La soberanía reside en todo el pueblo español, y ligar esto a que cualquier consulta tiene que ser autorizada por el gobierno español. Entiendo la lógica de este planteamiento de ligar ambas cosas. La entiendo desde una perspectiva muy pragmática. Es decir, el gobierno ha de autorizar cualquier consulta. Pero desde otra perspectiva no entiendo muy bien por qué constitucionalmente se ha querido atar así, y esa es, en el fondo, uno de los problemas que tenemos encima de la mesa, porque si no, directamente Cataluña podría plantear esa consulta y no habría más problemas. En cambio, tampoco conozco si en el derecho comparado esto es así indefectiblemente, pero encuentro razones para considerar que ese sería uno de los preceptos constitucionales que habría que revisar en la medida en que la propuesta más federalista de revisión de la Constitución la habría que abordar. Quería preguntar también cuál es tu sentir sobre esto, porque también entiendo
que el control por parte del gobierno juega un rol importante en la definición de los tipos de consulta, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, una cuestión muy abstracta o general y una como muy concreta, pero todas un poco ligadas. Bueno, muchas gracias, buenos días. Lamento haberme incorporado tarde a este interesante coloquio porque me he perdido buena parte de las intervenciones iniciales y por tanto me refiero exclusivamente al final, las últimas intervenciones, ¿no?